estado platicando con las gentes del Zapotillo, de la presa del Zapotillo, Palmarejo, la gente de ahí. Ellos están muy agradecidos con, pues, que se paró, con lo que se decidió para esa presa y terminarla y que haya agua para Guadalajara, pero sin embargo ellos están pidiendo ahora que si se pudiera cancelar el decreto que emitió el presidente Ernesto Zedillo en el 95, porque ellos quieren un nuevo y quieren saber también qué pasó con el crédito que dio Banobras a Abengoa, porque la idea original no es solo llevar hasta inundar los pueblos, sino hacer un acueducto de 40 kilómetros a León para llevar agua, cuando no, el cauce del Río Verde no alcanzaba para eso. Y que por eso se tomó la decisión de parar esa obra, que es desde el 2008, cuando fue presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces ellos quieren saber, porque hay una demanda de Abengoa, la concesión se la dieron a una empresa española que se llama Abengoa, y pues nomás en 15 años no construyó nada, construyó 2 kilómetros de 40, y ya no está pagando el crédito que le dio Banobras, inclusive, y está demandando a la Conagua, esta empresa. Entonces ellos quieren saber si se puede hacer un nuevo decreto que cancelen el del 95, porque pues es una casa nueva, ellos lo dicen así. Entonces quieren Sí, una… sí. Hay todavía juicios sobre esto. Fue un exceso. La verdad es que esas obras se hacían tomando como pretexto, ¿no?, como excusa, el que se iba a llevar agua a Guanajuato, en este caso a León, que se necesitaba la presa. Pero no les importaba tanto eso. Lo que les importaba era el contrato. Lo que les importaba era la corrupción. Sabían que iban a utilizar mucho dinero y que iban a incumplir. Así hay muchas cosas. En Pemex, por ejemplo, durante muchos años del periodo neoliberal, la mitad de la inversión de Pemex se orientó al norte, a Chicontepec, a las aguas profundas, allá a la cuenca de Burgos, porque supuestamente iban a sacar petróleo y gas, y no, extraía más gas y más petróleo Pemex antes de que privatizaran que lo que extrajo de gas Repsol y todas estas empresas extranjeras, españolas y otras. Pero ¿les importaba sacar el petróleo? ¿Les importaba sacar el gas? No. Lo que les importaba eran los contratos. No sacaban petróleo, no sacaban gas. Además, ¿cómo no iban a saber que el petróleo está en el sureste y en tierra y en aguas someras? Pero a ese nivel se llegaba, a que se entregaban contratos jugosos para las empresas
eran buenos negocios para las empresas y malos negocios para la hacienda pública. Entonces esa presa pues no iba a tener futuro, no iba a llegar el agua a León, eso lo usaron como un parapeto, una pantalla. Más, ¿cómo se proyecta una obra? Van a desaparecer 3 pueblos, van a poner un acueducto por todos los altos y los productores de los altos de Jalisco se iban a quedar con los brazos cruzados viendo pasar cómo se llevaban el agua. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Pues solo en la cabeza de los corruptos. Y sí, yo entiendo pues que la gente, y en otros casos sucede lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Mexicali, cuando se clausura lo de la cervecera, ahora lo que me están pidiendo es un decreto para cancelar en definitiva el proyecto, porque mucha gente tiene la preocupación de que al terminar el gobierno puedan revivir estos proyectos. Eso es lo que tienen miedo. Sí, pero sí vamos a dejarlos cancelados, todos estos proyectos. Sí tenemos ese compromiso y lo vamos a hacer. Y tanto Conagua como la Secretaría de Gobernación están viendo lo de las denuncias penales, pero sí se está analizando. Lo de Abengoa, ¿no? Sí, lo de Abengoa y otros. Es que, a ver, los jóvenes, cuando Calderón tenía una empresa favorita, predilecta, extranjera, era le acabo de mencionar, Repsol. Repsol. Estaba en todo. Llegaron a firmar en la Secretaría de Gobernación, cuando estaba el finado que falleció en un accidente, secretario de Gobernación, Muriño. Juan Camilo Muriño. Esa empresa firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de entonces por 25,000 millones de dólares, sin licitación, de manera directa, para traer gas del Perú. Y cuando entregaron el contrato, ya se sabía, o sea, antes de que se firmara el contrato, los de Repsol fueron al Perú a decir que ya tenían el visto bueno del gobierno mexicano. Y firmaron. A Repsol le dieron lo de la cuenca de Burgos, bajo el supuesto de que iban a extraer más. Se llevaron muchísimo dinero de los contratos y de repente lo cancelaron y no se extrajo más gas. Lo mismo este gas del Perú, se canceló el contrato
y no les afectó en nada. Pemex tenía acciones El 9%. en Repsol, Y no tenía asiento en el... no, No los dejaban nada. y vendió las acciones. Nada más que si valían $1, se las vendió en 20 centavos. Y así, bueno, se va a Repsol, llega el licenciado Peña con otra empresa favorita también española, OHL, todos los proyectos. Hay una foto, todo esto para los jóvenes, ¿no? Para que no hay que odiar, pero no olvidar. Eso que dicen, ni perdón, ni olvido. Perdón sí, olvido no. ¿No tienes una foto donde el director de OHL, que había estado de secretario, creo que de Energía, del Patrimonio Nacional, con López Portillo, y luego se convirtió no se escucha, muy poco, ¿sí? Moderado, ¿cuánto? ¿Les parece que salgamos? No, es moderado. No está la alarma. Sí. Este señor Oteiza va porque los buscan a los políticos. Hablábamos de eso, ¿no? Y terminan como gestores, asesores. Muchas empresas tienen políticos que les ayudan en las relaciones públicas y también políticos que les ayudan en relaciones gubernamentales y les pagan muchísimo. Pues eso es lo que hicieron con Calderón y eso hicieron con Zedillo. Zedillo se fue de consejero a las empresas extranjeras ferrocarrileras a las que les entregó los trenes de carga del país, las vías férreas. Pero miren, esto es esta imagen, le está reclamando, pues al menos así aparece. José de Andrés de Oteiza fue secretario del gobierno de López Portillo. ¿Mande? Sí, cuando era Patrimonio Nacional, ¿no? Y empresas paraestatales, con López Portillo. Y luego lo contrata OHL de España y él era el gerente, el presidente del Consejo, y le ayudan al presidente Peña, y él los ayuda cuando estaba de gobernador en el Estado de México.
Y luego llega a la presidencia y es esta foto de ese entonces. ¿De qué año es? O a lo mejor es en campaña. Ya era. Es un evento de presidencia. Sí. Pero miren la arrogancia a un presidente. ¿Cómo? Ah, exactamente. Emilio Lozoya, que fue después director de Pemex, trabajaba en OHL. Entonces, para los jóvenes, recordar que el presidente Juárez separó el poder civil del poder eclesiástico, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso lo llevó a cabo el presidente Juárez, la separación de estos poderes con las reformas liberales. Pasa el tiempo, como todo, y se mantienen o se unen el poder económico y el poder político. Poder económico y poder político. Lo público y lo privado. Y llega al extremo, como lo estamos viendo, como sucedió, que lo privado se sitúa por encima de lo público. Primero se alimentan y se nutren mutuamente. Y luego, ya, de manera abierta, el poder privado somete al poder público. El gobierno se convierte en un comité al servicio de una minoría rapaz. Por eso un migrante en San Quintín, en la campaña, me dice, vamos a ganar, pero no olvide que así como el presidente Juárez separó el poder público del poder eclesiástico, ahora lo que se necesita, urge, es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, y que sea independiente, que no esté subordinado, sometido. Y eso en esencia es la democracia, porque lo otro es oligarquía, es el poder de una minoría. Entonces, ¿qué pasaba? Eran las empresas y los influyentes los que dominaban. Entonces, eso no era sano para nuestra república, para nadie. Hablaba yo de don Antonio Ortiz Mena y en sus memorias menciona de que era necesario
imprescindible la participación de las empresas y que se facilitara en México la posibilidad de que las empresas hicieran negocios lícitos, pero agregaba, procurando que obtengan utilidades razonables, que no atraquen. Y eso es lo que no se expresó, no se manifestó, no se dio en el periodo neoliberal. Era influyentismo para obtener contratos jugosos, incumplir con esos contratos, robar a manos llenas, no pagar impuestos. Ahora estamos buscando regenerar la vida pública y que podamos tener pues una economía mixta donde participe el sector público, el sector privado, el sector social. Con reglas claras de responsabilidad, de integridad, de honestidad. Hay muchas empresas que están trabajando con nosotros, muchas. Y ya saben que no hay soborno, no hay moches, no hay influyentismo que valga. Y por eso también pues, se ha avanzado bastante y ya va a ser muy difícil, de todas maneras. Toco madera, si regresaran los corruptos, cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús. Sería muy difícil que la gente soportara todo lo que significó el saqueo y la política de pillaje que prevaleció en los últimos 36 años. Ya sería muy, 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 muy difícil. Esto ya cambió. Esto es otra cosa. Y ya cambió la mentalidad del pueblo. Y eso es lo más importante. Siempre lo digo. Ya no podrían hacer las reformas que hicieron. Esa que queremos enmendar, la reforma de pensiones. Pero ¿cómo? Imagínense quitarle a los trabajadores un derecho constitucional. Es un derecho que está en el artículo 123, derecho a una pensión, y rebajarla, porque ni modo que no sabían. No siempre hablan de que son muy buenos técnicos y que saben hacer corridas financieras y proyecciones y tienen muy buenos actuarios. Bueno, ahora que estamos hablando de que vamos nosotros a garantizar que los que se jubilen
reciban su salario. Están diciendo que eso es imposible y hablan de proyecciones. Recuerdo que cuando era jefe de gobierno y decidimos entregar la pensión a los adultos mayores aquí en la ciudad, lo mismo salieron los técnicos, es decir, no va a sostenerse, no va a alcanzar. ¿De dónde? Ya alcanzó. Y cada vez más, porque ahora aumentó 25%. De un año para otro es un aumento de 150,000 millones de pesos. Y universal. Y alcanza. Claro, ya no hay la corrupción que imperaba y por eso alcanza. ¿Cuánto hemos ahorrado en el tiempo que llevamos por no permitir el huachicol? Ya llevamos más de 300,000 millones ahorrados. ¿Cuánto les dije que aumentó la pensión? 150,000. Pero, ¿y los contratos de obra? ¿Qué hubiese pasado si seguimos con el proyecto del aeropuerto de Texcoco? Aún administrando como lo hacemos con honradez, tienen estimado un presupuesto de 300,000 millones. ¿Saben cuánto estimaron que iba a costar el tren Toluca, Ciudad de México? 30,000 millones. Y cuando llegamos ya habían ejercido 60,000. Y para terminarlo, estamos invirtiendo 90,000 completo, de 30,000 a 90,000. Que por cierto, hicieron un escándalo porque se derrumbó una novela, sí. Sí, qué bárbaro, ¿no? Salió en todos lados, pero tenemos suerte. La suerte cuenta mucho en todo. Por eso no siempre hay que estar pensando en lo racional, lo místico, la suerte, todo ayuda. Imagínense, todavía estaríamos escuchando los gritos en los programas de radio, acompañando a los deudos. Pues es lo mismo, es que estamos en campaña y pues todo. Sí, es temporada de sopilotes. Es buenísimo el libro de Paco Ignacio, se llama así, temporada de sopilotes, se los recomiendo.
sí, describe toda la oposición que se fue gestando en contra del presidente Madero hasta su asesinato. El papel de los militares porfiristas, de los legisladores, sobre todo de la prensa, de los intelectuales de entonces, del innombrable embajador de Estados Unidos en México, Wilson, ya lo nombré, el peor embajador que haya tenido Estados Unidos en México, el más intervencionista, el más prepotente, el de más malas entrañas. Cuando detienen al presidente Madero y va su esposa y la hermana del presidente Madero a verlo, pues era conocido de que él había organizado el golpe y todo. Le dice, es que su esposo tiene la culpa porque no me hizo caso. Fíjense la vileza. Entonces, son momentos, ¿no?, muy siniestros de la historia y del periodismo. Y ahora hay algo parecido, no tanto, porque afortunadamente hay medios independientes y periodistas libres y las redes sociales, pero antes estaba muy duro, muy difícil. ¿No pones la portada del libro? El de Paco Ignacio para los jóvenes es buenísimo, se los recomiendo. Se habla de la decena trágica y la verdad fue la quincena trágica, porque tardó más, pero se le conoce como decena trágica. Cuenta todo eso, hasta las confesiones del asesino de Madero, de apellido Cárdenas, y desde luego la vida de Huerta. Hay que leerlo. Lo que está sucediendo es eso, ¿no? Están ahí esperando temporada de Sopilotes. Muy bueno. Es una historia narrativa de la decena trágica. Eso es lo que habría que discutir, si es decena o quincena, pero ya ese es otro asunto. Pero es muy bueno, además. Paco Ignacio es de los mejores escritores del país, de los mejores. De Editorial Planeta.